Perfecto. Les pido que los que no estén hablando cierren su micrófono para que podamos así escuchar mejor a los que quieran hablar. Eso, la palabra para saludar entonces. ¿Quién quiere tomarla? Yo los saludo. Diego Rivera por acá. La mayoría no me debe conocer. Veo algunos nombres conocidos, pero la mayoría desconocidos para mí. Me presento. Yo estoy en Estados Unidos, en Washington. Estoy en el proceso de asumir la oficina de acá de Estados Unidos. La cosa se está poniendo fea. Yo por lo menos llevo trabajando ya 3 semanas de manera remota. Los restaurantes, todo lo que no es esencial que le dicen acá, lleva ya 2, 3 semanas cerrado, aunque durante esta semana los estados dieron las órdenes más oficiales de quedarse en la casa. Por lo menos en el estado de Virginia, que yo vivo al otro lado del río. En el lado de Virginia, en el estado de Virginia el gobernador dio orden de quedarse en la casa hasta el 10 de junio, lo que es un montón. Se cree que en estos próximos 30 días es cuando la cosa va a explotar, más de lo que ya está explotado, pero en general la sociedad sigue funcionando de manera relativamente normal, en el sentido de que si bien la gente no está saliendo a sus casas, sale una vez a la semana a comprar, se queda en sus casas en las tardes o durante el día. Se ve gente que sale a caminar a su perro y se vuelve a entrar a su casa. Mucha gente trabajando en remoto, los que tenemos la suerte de poder trabajar remoto y no haber perdido el trabajo, dadas las circunstancias. Y mucha gente, yo creo, con un poco de miedo por no saber lo que va a pasar, en términos económicos, por lo menos. Es una crisis. Yo soy economista, para los que no lo saben, entonces esto es como un animal distinto, porque es una crisis en la economía real y no en el sistema financiero, así que la gente con un poco de miedo. Vaya. Gracias, Diego, y bienvenido, pues, ¿eh? Soy Benito, así que te doy Gracias, la bienvenida aquí. Perfecto. Benito, si quieres te dejo la facilitación del espacio para que tú puedas ir iniciando también la charla y haciendo las preguntas que quieras. Ya, perfecto. Voy a abrir la pantalla solo para saludar, porque después se me cae la señal. Hola a todos los que se han sumado. En el sector donde yo vivo hay muy mala señal, así que voy a tener que sacar el video, si no, no voy a poder estar hablando. Bueno, yo creo que después vamos a tener el tiempo de poder interactuar, ¿no es cierto?, entre todos. Así que agradezco este espacio. Gracias, Lea, gracias al equipo que lo originó. La idea es poder hablar un poco de nuestro continente y de la crisis, y después que cada uno tenga un espacio también para poder hablar de lo que están viviendo en cada uno de los territorios. Algo de lo que nos contaba Diego, ¿no es cierto? Nos pueden instruir también de las cosas que están realizando en cada uno de los territorios, y de lo que están viviendo, ¿ya? Así que voy a partir, y quería partir primero con una pregunta y responderla muy cortito. Acuérdense de cerrar los micrófonos, chiquillos, porque si no se cruzan. ¿Cuál era el escenario que teníamos en el continente antes de la crisis? ¿Ya? Antes de la crisis teníamos, primero, en el caso de Chile y de algunos países, movilizaciones sociales como muy pocas veces en la historia se habían visto, que habían logrado reunir a muchísima gente y que habían generado una gran inestabilidad en el sistema político, con demandas muy fuertes, ¿ya? Y esas movilizaciones fortalecieron a muchas también organizaciones de la sociedad civil. En varios de nuestros países esas movilizaciones se replicaron, y eso, bueno, generó una fuerza de la sociedad civil con una queja hacia el mundo político, hacia el Estado, hacia el mundo también empresarial, muy fuerte. Pero sin embargo, muchas de esas movilizaciones fueron reprimidas. De hecho, hay organizaciones perseguidas. Tenemos varios ejemplos en el continente de organizaciones medioambientales perseguidas y de personas asesinadas. Varias de ellas, ¿no es cierto?, mujeres. Colombia, un ejemplo
dramático esto que se está viviendo, de personas, de organizaciones, dirigentes que han sido supuestamente asesinados porque han desaparecido, pero también Centroamérica. Y también nos dimos cuenta que hay áreas muy frágiles en las políticas sociales que han sido desatendidas. Y en el caso de Chile en específico, vimos el drama que viven niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar, algo que América Solidaria Chile vive en las acciones que realiza, pero que está extendido también a otros países. Recordemos que en el caso de Uruguay, un porcentaje muy alto de jóvenes no termina la enseñanza media, siendo que el país, en conjunto con Chile, Costa Rica y Argentina, que tienen un índice de desarrollo humano alto. El escenario antes de la crisis es que las democracias estaban funcionando. Recordemos, ¿no es cierto?, en el caso de México, después de muchos intentos, asumía un presidente que pretendía realizar reformas profundas, quizás menos que las que pretendía hacer en sus candidaturas anteriores. Los partidos políticos están muy activos, el poder local se ha empoderado mucho, nuestros municipios, en el caso específico de Chile, pero también en muchos otros lugares, el poder municipal ha adquirido un rol protagónico, también en medio de la crisis, pero antes de la crisis ya lo había adquirido. Se me viene a la memoria la visita a El Salvador, conocer un poco la historia del presidente, ¿no es cierto?, que es bastante joven, que fue alcalde de San Salvador primero, y ahí surgen, ¿no es cierto?, muchos de estos líderes carismáticos que tenemos en la región y que traen, ¿no es cierto?, un aire fresco, pero por supuesto con sus riesgos. Y los riesgos son que pueden aumentar los populismos y sacrificar fuertemente lo que ya conocemos y lo que hemos experimentado, y volver a experimentar los dramas que hemos experimentado también en el pasado. Las gestiones pueden ser muy débiles desde el punto de vista profesional, muy poco rigurosas, puede haber bajo contacto comunitario y mucha vinculación con ABC ideología, pero poco contacto con la gente. Se pueden mantener sistemas de corrupción dentro de los gobiernos que van a horadar después las buenas voluntades de ellos. Algunos pueden ir generando también sistemas autoritarios. En el mismo ejemplo que yo ponía de El Salvador, el presidente causó, ¿no es cierto?, un gran trastorno al Parlamento cuando invadió con militares el Parlamento para presionar ante la aprobación que él exigía de una medida, donde no tenía mayoría. Y la gestión social se ha visto bastante restringida. Ese es el escenario antes de la crisis. El tercer punto, y con esto termino en este escenario antes de la crisis, es que se pensaba que las economías estaban más estables, que estaban relativamente funcionando, a pesar de los problemas que vivían algunos países como Argentina, que dentro de su economía había tenido grandes dificultades para poder detener la inflación y poder generar empleos estables a las personas y un crecimiento que le permitiera salir del estado en que estaba, pero no lo logró el gobierno anterior. Había habido cierto crecimiento del PIB, de hecho por sobre el promedio de otros territorios del mundo, algunos países lo habían subido mucho más, ¿ya? Sin embargo, la reducción de la pobreza se ha puesto muy esquiva en el continente. Piensen ustedes que en el 2014, para que se nos venga a la memoria lo que ocurría en el 2014, un 27% de las personas del continente vivían en pobreza económica, por ingreso. Eso significa 164 millones de personas. Y hoy día, en el 2019, a final del 2019, había aumentado 3 puntos la pobreza. Había ido en descenso hasta el 2014 y comenzó a ir en ascenso del 2014 en adelante, llegando al 30%, casi 31%, con más de 190 millones de personas. Pero lo más grave es que el mayor crecimiento se vio en la extrema pobreza. A muchas y muchos de ustedes les toca trabajar directamente con personas que están fuertemente excluidas en la sociedad donde están involucradas y involucrados ustedes. En el año 2014, cerca del 8% de las personas, un 7.8%, vivían en extrema pobreza. Son 46 millones de personas en el continente,
y hoy día eso subió al 11.5, pasando ya los 72 millones. O sea, si ustedes ven el crecimiento mayor de la pobreza, de ese 30% se dio en la extrema pobreza, casi 4 puntos, ¿ya? Lo que es muy fuerte, y algo que no haya experimentado el continente desde hacía varias décadas atrás, seguramente desde la crisis asiática, con tanta intensidad. Y por supuesto, eso impacta y ha impactado con mayor fuerza a niños y niñas, ya sobrepasando la barrera de los 70 millones de niños y niñas viviendo en pobreza antes de la crisis por el coronavirus, y con un gasto social que fue expansivo, en crecimiento, y que después se fue deteriorando, y que ha costado mucho seguir subiéndolo. Es un gasto público que en el porcentaje, ¿no es cierto?, del PIB representa apenas el 11% del PIB total, y que en el gasto público social, del porcentaje del gasto social total es el 50%, 52%, ¿ya? Lo que todavía sigue siendo bajo para las necesidades sociales del continente. Esos son algunos de los elementos de la precrisis que quería destacar, ¿ya? Nos pillaron en varias reformas, con una migración muy fuerte en la precrisis, en el caso específico de Chile, como en otros países también. Colombia lo ha vivido con alta intensidad, Brasil con algo, Perú, Ecuador, y Chile, toda la migración venezolana ha sido de una intensidad tremenda, lo que ha traído grandes tensiones sociales, y eso, bueno, en el caso de Ecuador y de Perú, se generaron fuertes restricciones que después se replicaron también en Chile, y Colombia se ha visto sobrepasado porque está en la frontera, al igual que Brasil, ¿ya? Entonces la migración ha sido algo nuevo, que ha sido algo que nos pilló antes de la crisis, con un fuerte crecimiento en algunos países, y algunos años atrás, ¿no es cierto?, la fuerte migración también desde Haití, ¿ya? También nos pilló un periodo donde nos ha costado mucho reducir la desigualdad, y con un gasto de salud casi estabilizado en la última década. O sea, frente a una crisis de salud como la estamos viendo, que se transforma en crisis social y económica, al final tú tienes, ¿no es cierto?, un gasto de salud limitado, que ahora, por supuesto, se ha producido una expansión con deuda de los países, lo que genera un escenario que puede ser también complejo para el futuro, ¿ya? Eso lo quería hablar antes de la crisis, ¿ya? Y ahora quiero hacer algunas reflexiones después de la crisis para dejar la palabra a ustedes. La crisis, como ustedes ven, y la pueden seguir, hay una página en YouTube que la pueden buscar, que está completamente actualizada, que es permanente, se está actualizando lo que va pasando, se va a concentrar en América, ¿ya? No tenemos muchos antecedentes de África. Algunos los tenemos, pero los controles de salud, seguramente allá va a fallecer mucha gente sin tener conocimiento, al igual que en muchos de nuestros países de Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Pero ya vieron ustedes el indicador de Estados Unidos, que se disparó fuertemente. Eso va a impactar en Canadá y México de todas maneras. No hay manera eso de controlarlo. Y por supuesto Estados Unidos va a tener una gran cantidad de muertes, pero en relación a la cantidad de habitantes seguramente va a ser inferior al resto de los países del continente. Ustedes pueden ver el ejemplo actual de Ecuador, donde las muertes siguen avanzando. De hecho, un primo de mi esposa nos informaron hoy en la mañana que falleció en Guayaquil, producto del coronavirus, un hombre sano, un poco mayor que yo, y esto va a seguir avanzando en nuestros países. Entonces, estas consecuencias que vamos a tener, todavía no sabemos la magnitud en la que va a ser afectado nuestros países. Y esas consecuencias, bueno, van a ser fuertemente económicas. Y como Diego de saber, y los de ustedes que son economistas, en general, uno cuando hace un análisis de las crisis, son afectadas todas las personas, pero a la salida de la crisis, los últimos en recuperarse son las personas en situación de pobreza. Entonces, la mayor cantidad de víctimas de una crisis sigue estando reducida, ¿no es cierto?, en la pobreza. Piensen ustedes, en Estados Unidos salió un reportaje hace poco de cómo en la costa de Nueva York se fueron los más ricos, o gran parte de los ricos de Nueva York, a aislarse, ¿ya?
u otras personas de alguna de las monarquías de países donde hoy día están muriendo personas, se fueron a aislar a países más desarrollados con su corte para poder evitar el coronavirus. Entonces, las consecuencias van a ser fuertes. Pero yo me quiero centrar en las consecuencias sociales. De las otras consecuencias, a lo mejor cada uno de ustedes va a poder ir dominando. El mismo Diego nos puede contar de lo que va a ir, de lo que están diciendo los analistas en Estados Unidos, porque va a ser la punta de lanza de todo lo que nos va a ir ocurriendo en el continente. Primero quería hablar del encierro. Y lo pongo como encierro porque los datos que recibimos hace poquito de Argentina, del aumento de la violencia intrafamiliar y de una mujer asesinada con su hijo por violencia intrafamiliar, bueno, pone una luz de alerta de lo que va a pasar dentro de nuestros hogares, de todos los estratos sociales, porque eso también pasó en Mesina con jóvenes, con 2 estudiantes de medicina, donde un estudiante de medicina, antes de ayer, ¿no es cierto?, asesinó a su pareja, estudiante también de medicina, en el encierro. La estranguló. Entonces, el encierro puede sacar lo mejor de nosotros mismos, pero cada uno de nosotros en el encierro también pone en evidencia las grandes dificultades que tuvo en los aprendizajes tempranos para poder convivir con los demás. Hay voluntarias y voluntarios que nos están escuchando. Bueno, muchos de nosotros estamos en nuestras casas, con familia, con otras personas, a lo mejor muchos de ustedes. Bueno, y tenemos que trabajar fuertemente en el encierro y poder ver y poder ir descubriendo muchas de las cosas que a veces ni siquiera conocemos de nosotros mismos, de reacciones que tenemos, de maneras, ¿no es cierto?, de interactuar que no conocíamos frente a la presión, y en específico también yo he pedido a lo mejor trabajar en plataformas online, cómo acompañar a personas en el ámbito de la violencia intrafamiliar, de todos los estratos sociales, porque esto toca a todo, no es algo, y por supuesto que impacta fuertemente en lugares de pobreza. Este encierro tiene como antagonista la solidaridad, que yo me busque vincular con otros. Recordemos que el distanciamiento físico no implica un distanciamiento social. Hoy día estamos todos nosotros conectados. Entonces tenemos que buscar la alternativa de estar conectados, de poder darnos tiempos de conversar. Los de ustedes que están de 2 o 3, que los veo, ¿no es cierto?, que están viendo juntos, dense tiempo de conversar. Que el distanciamiento físico dentro de este encierro no nos lleve, ¿no es cierto?, a una no solidaridad, a una no convivencia con otros. La segunda consecuencia es la desconfianza. Lo que yo he percibiendo crecientemente, vivo al lado de un sector popular, lamentable es que las personas han comenzado a desconfiar. Primero a desconfiar de los vecinos, vecinas, cuando ya aparece un caso de contagio y surge el temor, ¿no es cierto?, pero también de no credibilidad frente a las autoridades, de que me están ocultando información, de que atienden distinto a personas de un estrato social que a otras. Hoy se acaba de tomar la decisión en Chile que todos los ventiladores mecánicos pasan a ser expropiados por el Estado. Y ya se le retiraron en una clínica de Osorno ventiladores mecánicos, se le retiraron 2 a una clínica también de Puerto Montt. O sea, el Estado está tomando control sobre lo que va a venir. En Chile no tenemos tantas personas fallecidas en relación a la cantidad de contagiados, pero claro, se acerca el invierno y eso lo puede complicar. Bueno, y eso va generando una no credibilidad hacia la autoridad, una desconfianza, y bueno, y necesitamos nosotros, a través de las redes, generar espacios de confianza. Si las personas que nos están guiando, donde están los expertos, nosotros, que somos profesionales, en todos nuestros países, los principales expertos en estos ámbitos, trabajan dentro del Estado, o están vinculados con el Estado, son parte de los consultores del Estado. Entonces, si no ayudamos a ir construyendo redes de confianza, y nos quedamos en los cagüines o en los pelambres, como decimos en Chile, pequeños, vamos a deteriorar la confianza. Estamos llamados a construir confianza en un periodo, ¿no es cierto?, donde la desconfianza puede terminar horadando al final lo poco que podemos ganar en estos vínculos que requerimos para salir de una crisis que no habíamos tenido, como muchos han dicho, desde la posguerra, ¿ya? Como le está ocurriendo en este momento a Italia. Piensen ustedes que Italia está perdiendo, se calcula, el 11% del Producto Interno Bruto. Eso calcula el economista en Italia. Y ustedes no sé si siguieron, pero uno de
ministro de Finanzas más importante de una región de Alemania, Alsacia, se suicidó ante la crisis, y era el ministro de Economía. Entonces, si se dan cuenta, la angustia que hay frente a lo que viene es muy grande. Entonces, tenemos que buscar la manera de generar esos vínculos de confianza, tengamos la opinión que tengamos de quienes nos gobiernan, pero detrás de quienes nos gobiernan hay personas como nosotros, y hay personas que son expertas en salud. En el caso de Chile, imagino que Perú, Ecuador, que son los países que han ido apareciendo ahora, ¿no es cierto? Hay personas iguales que todo el resto del mundo, que tienen mucho conocimiento, que se dedican a esto, que son expertas y que han estudiado estos temas desde que partió, por supuesto, en China. Y la tercera consecuencia social es que la distancia se haga ya un hábito, ¿ya? Y que cada uno se las arregle solo. Uno de los síntomas de eso, ¿no es cierto?, es que yo acumulo alimento. Y cuando voy a declarar cuarentena, en el caso de nuestro país, que se ha declarado cuarentena, las filas son gigantescas, se acumula alimento, y al final, bueno, esa distancia hace que yo comience a fraguar dentro de mí una no necesidad del otro, que es mentirosa, por supuesto, y que al final me termina destruyendo muy fuertemente y profundiza mucho más la crisis, ¿ya? Este es el panorama que hoy día. Yo los invito a que en el caso de la primera parte, cuál es el escenario, pueden leer el panorama social de la CEPAL, que inclusive tiene un acápite, en el caso de este panorama social, dedicado exclusivamente a la migración, ¿ya? Con datos más antiguos, por supuesto, no están actualizados, porque el informe se refiere al año pasado y muchos de los datos son del 2018. Tenemos comunidades tensionadas, y los que estamos hoy día, las 83 personas que estamos aquí conversando, somos personas que creemos que las comunidades necesitamos vivir entrelazadas y no aisladas. Y ante comunidades tensionadas no podemos nosotros aumentar la tensión. Tenemos que colaborar en la tarea de bajar esa tensión y hacer un esfuerzo sobrehumano, tomar conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene para poder comunicar cosas, para poder conversar con otros en el entorno de uno y para poder convivir. En el caso de voluntarias y voluntarios que están hoy día, ¿no es cierto?, forzadamente viviendo juntos, encerrados y con poca movilidad. Viene un escenario de aumento de la pobreza, preparémonos para eso, ¿ya? Lo que va a venir de pobreza ahora va a ser extremadamente duro, así que nos va a tocar muchísimo trabajo a todos nosotros, estén ustedes en América Solidaria o no, por la vocación de cada uno de nosotros, viene un tiempo duro. Y los más afectados, como ustedes ven la pirámide etaria, en el último informe de panorama social de la CEPAL van a poder ver la pirámide etaria, que está separada por estrato social. Y se van a dar cuenta que en los estratos, ¿no es cierto?, que tienen mayor pobreza, la pirámide sigue siendo pirámide, ¿ya? Sigue la mayor cantidad de niños, ¿no es cierto?, en pobreza. Entonces, lo que se viene con el aumento del desempleo, que ya lo estamos experimentando en Chile y en el resto de los países, ya lo venía experimentando Colombia con las grandes tensiones que tenía, ¿no es cierto?, con la migración. Bueno, todos nuestros países se van a ver fuertemente impactados. La crisis en China ya nos había provocado a Perú y a Chile problemas. El cobre de Perú y el cobre de Chile se vende en China, entonces ya habíamos tenido problemas de ingresos y nos estaba generando desocupación. Entonces, para concluir, yo les invito y los invito a que activemos una fuerte colaboración para fortalecer esta red de la sociedad civil. Sobre todo los de ustedes que son más jóvenes, se manejan muy bien en las redes. Entonces, trabajen fuertemente para que vayamos haciendo transitar noticias positivas de construcción de redes. Acá en Chile hay personas que se han dedicado a eso, acompañando a otros. Hemos visto noticias positivas de acompañamiento de aquellos que están en el frente de batalla, como podríamos decir, esa primera línea. Lo vimos en España, lo hemos visto en Italia, de cómo el resto de la comunidad los va acompañando. Fortalezcamos también lo local en estas redes, ¿ya? Sin eso local no vamos a tener un sustento para fortalecer la democracia que vamos a necesitar para poder salir de esta crisis. Y estar muy atentos a la realidad. Las y los invito a que aprovechemos este tiempo también de reflexión,
las personas que están viviendo de a 2, ¿no es cierto?, de a 4, de a 10, dense lecturas, repártanse lecturas, y después tengan tertulias de esas lecturas. Es un tiempo también para profundizar ámbitos en los cuales no habíamos profundizado antes. Pueden ser lecturas de especialistas, pero también lecturas de novela. Hay lectura de filosofía también. Y si alguno de ustedes tiene habilidad para eso y otro en el grupo de ustedes no la tiene, ustedes lean y lo comparten después en un lenguaje asequible, ¿no es cierto?, con el resto del grupo. Aprovechemos este tiempo para meternos en el mundo, pero también meternos en nuestro continente. Lo que estamos viviendo es un fuerte aviso de cómo, ¿no es cierto?, la desigualdad nos está golpeando de manera diferenciada. Yo he tenido la oportunidad de estar participando en el Consejo Asesor del Ministerio de Desarrollo Social para las personas en situación de calle. Y ya murió la primera persona en situación de calle en Chile, en la localidad de Molina, cerca de una ciudad que se llama Talca, de 44 años, con VIH. Bueno, cuando tú ves eso, esas personas no vamos a saber si murieron después por coronavirus o no, van a morir. Y un tercio de esas personas, en el caso de Chile, de las 15.000 o más personas, está con graves problemas de salud. O sea, su vulnerabilidad es altísima. Enterémonos de todo eso. Lo más probable es que al enterarnos también podamos ir construyendo dentro de nosotros una mayor empatía frente a esa realidad, que hoy día a lo mejor nos cuesta, no tenemos manejo de lo que está ocurriendo en el continente. El Programa Mundial de Alimentación nos tiró una cifra en estos días que da escalofrío porque señala que hay aproximadamente 80 millones de niños y niñas que en este momento no están asistiendo a la escuela en América Latina y el Caribe. 80 millones. ¿Se imaginan ustedes? Y en la gran mayoría de esos lugares, por lo menos en 43 millones de esos niños, el Programa de Alimentación Mundial, el que provee el alimento, y hoy día no tiene cómo proveerlo. Pienso en Haití, por ejemplo, no tiene cómo proveerlo. Están encerrados, están en cuarentena, y las escuelas están encerradas. Por lo tanto, por lo menos, ellos calculan que unos 80 millones de niños hoy día no están recibiendo esa alimentación de manera sistemática. 5 millones se calcula que la están entregando de otra manera. En el caso de Chile están entregando unas canastas de alimentos. Me imagino que en otros países también lo están haciendo. Pero claro, hay muchos de los países que conocemos y en los que trabajamos, o territorios en los cuales ustedes están hoy día, que eso es impracticable. Es muy difícil entregar esas canastas de alimentos, llegar. Entonces, yo creo que es el momento de meternos fuertemente en eso, calentar fuertemente el corazón, meter la cabeza también con nuestros conocimientos, lo aprendido, que seguramente siempre es poco para lo que tenemos que hacer. Pero vienen tiempos duros, pero para nosotros son tiempos también gigantescos de oportunidad, de una oportunidad de poder cambiar lo que hemos construido hasta ahora. Muchas gracias. Te dejo la palabra, Lea. Gracias, Benito. Gracias por tu mirada, por eso recoger lo que estamos viviendo ahora y por situarnos también en esta idea como de no caer en el individualismo, en que la distancia se haga un hábito. Me quedo mucho con esa idea. Abro la palabra y les pido que las preguntas que sean más concretas las puedan hacer por chat y también pedir la palabra por chat si es posible, para que sea más ordenado, ya que somos tantas personas. Adelante. Sin miedo. Pide la palabra. Diego, adelante. Nada, solo dar un poco la perspectiva de un poco lo que se me vino a la cabeza mientras escuchaba a Benito, en términos de cómo esto afecta a las personas de manera diferencial. Como siempre, los pobres, los menos privilegiados son los que más sufren, y no solo porque no tienen los medios, pero en esta pasada, porque creo que el mundo depende mucho más de ellos.
La gente más pobre es la que tiene los trabajos que tiene más exposición. En Estados Unidos, por lo menos, se han categorizado ciertos servicios como esenciales y otros no esenciales. Entonces, ¿qué es lo que es un servicio esencial? Deliveries es esencial, Amazon es esencial, el supermercado es esencial, el cajero es esencial, obviamente todos los trabajadores de la salud son esenciales, la gente que limpia es esencial, y a la misma vez son a los que se les paga menos, son los que tienen que además subirse a un transporte público y tienen mayor exposición a estar infectados. Son los que tienen que atravesar un poco las barreras y arriesgarse más para que nosotros podamos seguir funcionando como sociedad. Creo que eso nos va un poco, o debería por lo menos, ojalá, lograr hacernos un switch y que como sociedad empecemos a valorar esos trabajos más, que esta crisis nos ayude a realinear lo que como sociedad valoramos y lo que no valoramos y cómo valoramos esas cosas. Y empecemos a darnos cuenta de lo esencial que son ciertos trabajadores que tal vez antes como sociedad mirábamos en menos, y premiábamos menos. Eh, eh, son, Ellos tienen que seguir trabajando, no tienen la opción de trabajar desde la casa, y si es que no siguen trabajando también paran de recibir dinero, y eso significa que no pueden pagar su arriendo, que no pueden seguir funcionando ellos como familia, como hogar. Y lo otro que se me vino a la cabeza escuchando a Benito es el tema de los niños. Esos mismos trabajadores que tienen que salir tienen niños que no van a la escuela. Esas escuelas les daban almuerzo, hoy no reciben ese almuerzo. Esa escuela les da educación, hoy esos padres se supone que tienen que estar educando a sus hijos en la casa, tratando de empujar la agenda educativa que el colegio les impulsa, pero no pueden hacer eso si tienen que estar, si es una enfermera en el hospital, si es una cajera en el supermercado o en la farmacia. Esos niños quedan muchísimo más desprotegidos en términos educacionales, que puede a la larga cobrar una desventaja, hacer una desventaja para cuando esto pase. Esos niños quedan en desventaja en el sistema educacional frente a los que sí tuvieron más atención y más recursos durante esta crisis. Y por último, ¿quién cuida a esos niños cuando las enfermeras se van? ¿Quién cuida a los niños de las enfermeras, a los niños de los cajeros, de la gente que limpia, etcétera? Creo que como sociedad tenemos que empujar a tratar de, como dice Benito, coagularnos un poco y ayudar a que esta cosa funcione. Y eso significa darse cuenta de que hay gente que no tiene la misma suerte de poder meterse un Zoom, trabajar, meterse un Google Doc y trabajar online. Ahí sí. Eso creo que es importante que como sociedad nos demos cuenta y tratemos de apoyar a esas personas y tratar de hacer ese switch de valoración del trabajo lo más rápido posible, porque solo nos va a ayudar a poder lidiar con esta crisis de manera más rápida. Gracias. Ya hay algunas preguntas en el chat, voy a leer las 3, 4 primeras para que Benito nos conteste a raíz de ellas. La primera, ¿qué estrategia va a usar América Solidaria para la intervención comunitaria en este año, teniendo en cuenta que estamos en terreno y es difícil intervenir directamente por el tema del contagio? Una voluntaria. De la Gaby, ¿cómo cambia el sistema educativo ante esta emergencia? ¿Estamos preparados para ello? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo intervenir? Tiene que ver con la intervención comunitaria otra vez. La Mane, ¿cuánto esta crisis puede ser invisibilizadora de los cambios sociales? Con crisis económica post-pandemia, ¿cómo generamos cambios? Y la última que voy a leer en esta parte, ¿qué estrategias se utilizarán desde el Ministerio de Desarrollo Social para con las personas en situación de calle, ya que muchos de ellos o son adultos mayores o tienen alguna enfermedad o infección previa? Esa es relativa como a Chile, pero Benito, te dejo esas inquietudes. Ya, yo creo que las dos primeras, Lea, yo creo que la Verona puede responder, Verona está conectada, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, yo creo que ella puede contestarle y ahí me puedo colgar también de lo que se está pensando ahí, cómo trabajarlo, ¿no es cierto? Y está también el Seba Zulueta y tú. En las dos segundas,
Bueno, respondiendo a Mane, yo creo que la crisis, si la trabajamos bien, puede ser todo lo contrario. Nos puede ayudar a profundizar la necesidad de un cambio social. Y yo creo que el vernos vulnerables todos, inclusive, ¿no es cierto?, quienes tenemos mayores privilegios, puede llevar a que tengamos que repensar cómo hemos construido la sociedad. En el caso de Chile, por ejemplo, hoy día hay una queja muy grande porque las aseguradoras privadas, que tienen un poco menos de 1/3 de los planes de salud, van a aplicar el reajuste que aplican anualmente en medio de la crisis. Y hay una queja muy generalizada. Entonces puede ser un buen momento para volver a cuestionarse y poder profundizar esos cambios y acentuar, ¿no es cierto?, las razones de por qué hay que hacerlo. En relación a la pregunta acerca de las personas en situación de calle, partió la comisión la semana pasada, se tomaron 3 decisiones importantes, 4, perdón, decisiones importantes que están funcionando. Una de ellas, anticipar el plan de invierno en el caso de Chile, es más frío que otros países. Bueno, en el caso del norte están saliendo del frío, en el caso nosotros estamos entrando, y el plan de invierno implica entrega una gran cantidad de recursos para los albergues, que ya lo dispuso el Ministerio de Hacienda en el caso de Chile, los entregó, y van a ser albergues más reducidos, de no más de 20 personas, ¿ya? Lo que es un gran avance en la política pública. Los de ustedes que saben acerca de este tema, ¿no es cierto?, es algo que se venía peleando hace mucho tiempo. Lo segundo es que se van a aumentar la cantidad de rutas de calle. Todas las noches en este periodo van saliendo personas a la calle y se van a aumentar, y esas rutas de calle van a ser dotadas de capacitación e instrumento para rápidamente diagnosticar si hay personas que podrían estar contagiadas y derivarlas. No se pretende sacar a las personas de sus de calle. Todos los expertos han dicho que si está bien donde está, bien dentro de la precariedad, pero que no lo expongamos a meterlo en un albergue masivo, porque ahí sí que el problema sería grande, ¿ya? Por otro lado, se va a aplicar el protocolo del Ministerio de Salud, y las personas van a ingresar rápidamente, si tienen coronavirus, a los sistemas de urgencia, como el resto de la ciudadanía. Y se dispuso también de poder contar con mayor cantidad de casas, aprovechando, ¿cierto?, esta política de casa primero, Housing First, que se trataba de implementar en Chile y en otras partes del mundo, pero que Chile había partido hace poco, para acelerar las residencias permanentes pequeñitas de personas, ¿no es cierto?, que puedan vivir juntas, de 4 o 5 personas en situación de calle. Se generó un comité ejecutivo, yo soy parte de un consejo asesor, pero un comité ejecutivo que todos los días está sesionando con la experta que tiene el Ministerio de Salud, que es la que ha llevado parte de la estrategia que está aplicando Chile frente al coronavirus. Entonces, eso es lo que hemos ido avanzando hasta ahora. Se identificaron las personas que son más riesgosas, ¿no es cierto? Y todas esas personas están recibiendo hoy día la vacuna de la influenza, lo que no ocurría en el pasado. Se entregaron dosis para todas esas personas. Algunos no han querido vacunarse, pero bueno, esto tiene su bemoles. Hoy día supimos de una persona que vivía en situación de calle, que fue diagnosticada coronavirus, que ingresó al hospital y se arrancó del hospital. Entonces, tiene sus dificultades, como lo va a tener el resto de los países. Le dejo la palabra a ustedes, Lea, por las otras preguntas. Ahora Vero está conectada como para que nos cuente, a responder a la pregunta, la primera que se hizo ahí, que era ¿qué estrategia va a usar América Solidaria para la intervención comunitaria en este año? Teniendo en cuenta el trabajo de terreno. Perito, que es nuestra directora social de la Oficina Internacional, te dejo el micrófono. Gracias. Tal vez muy cortito, es un tema que podríamos después retomar de una manera mucho más profunda, pero me imagino que también muchas y muchos tenemos muchas ganas de seguir escuchando a Benito, pero contarles que creo que hemos discutido en el equipo social que hay también distintos momentos para tomar esta situación. Hemos generado algunas acciones al corto plazo, pero también hay otras acciones que tenemos que generar al mediano y a largo plazo, dependiendo de cómo esta crisis se va a ir dando y justamente en cada uno de los países. En el corto
corto plazo les puedo contar que hemos estado los equipos sociales a nivel de los distintos países muy conectadas y conectados, generando una lluvia de ideas y compartiendo las distintas prácticas que cada uno desde su cultura particular, desde las condiciones de su país, hemos podido levantar. Son muy distintas las maneras en que estamos logrando llegar en Haití, por ejemplo, que Benito ya lo decía hace algunos minutos, donde la mayoría de las personas no podemos contar con plataformas virtuales, sino que estamos en un nivel de audios por WhatsApp para seguir acompañando, versus otros países donde efectivamente hemos podido hacer algunas acciones que nos permitan ocupar plataformas virtuales y de esa manera continuar de una manera diferente, por supuesto, pero seguir atentas a lo que está haciendo el terreno. En ese sentido, hay acciones que están vinculadas a trabajar directamente con las niñas y niños, incluso a través de cartillas escritas. Creo que ha sido un momento de alto nivel de creatividad de los equipos, buscando adaptar las mejores condiciones, y en ese sentido también recibiendo y escuchando las miradas de las voluntarias y voluntarios que también nos pueden ahí ayudar a dimensionar cómo lo trabajamos. Desde ese punto de vista les decía que hemos generado acciones con niñas y niños, también algunas referidas a la familia, también con los socios territoriales, porque para ellos también significa repensar cómo seguir su camino en el trabajo que hacen cotidianamente. Les puedo contar que también en las dos líneas de trabajo de la gestión social, tanto a nivel de los proyectos con el voluntariado profesional, que es nuestro voluntariado tradicional, así como en las líneas de solidaridad global, hemos hecho reuniones extraordinarias justamente para escuchar todas estas acciones, y hemos definido 3 proyectos de trabajo en conjunto de ambos equipos para dar respuesta. Tiene que ver con temas de acompañamiento en el ocio, que es desde prácticas pedagógicas hasta espacios lúdicos, cómo podemos acompañar estos espacios que de alguna manera no son buscados, sino que es un ocio forzado a partir de la situación. Por otra parte, también hemos levantado un segundo proyecto en el cual se están sumando todos los equipos para acompañar la salud mental, que entendemos también que en este momento que estamos viviendo es algo relevante tanto para acompañar a los padres a sus hijos, como para los niños directamente, como para los adolescentes. Tuvimos la oportunidad de escuchar a varias adolescentes en Chile que tenían mucha preocupación, por ejemplo, sobre ese tema, pensando que muchas de sus compañeros y compañeros, así como está la alimentación en la escuela, también muchos procesos terapéuticos están asociados a la escuela, donde las niñas y niños reciben orientación o acompañamiento psicológico, y en ese sentido pensamos que es un proyecto que, si bien estamos haciendo acciones a nivel local, pero queremos empujarlo a nivel continental. Y en una tercera línea también queremos aprovechar las distintas plataformas y medios de comunicación que estamos usando de manera local para transformarlo en oportunidades a nivel continental. Y de esa manera poder definir algunos paquetes de trabajo que podamos impulsar. Eso en las acciones más bien referidas al corto plazo. Sin embargo, también tenemos la mirada puesta en lo que viene post esta situación de la cuarentena, algunos con cuarentenas obligatorias, algunos países con cuarentenas preventivas, pero sabemos que después también tenemos que generar acciones que vayan en la línea de lo que nos planteaba Benito, de situaciones de mayor nivel de pobreza, de mayor nivel de vulnerabilidad, y cómo podemos responder también en ese contexto. Así que contarles que ojalá en los equipos se puedan ir compartiendo estas acciones. Creo que puede ser también otro espacio de trabajar en conjunto. Creo que aquí la creatividad de cada uno de nosotros, la imaginación, las habilidades, las competencias, todas tienen que estar puestas en ese sentido. Así que invitarnos también a seguir en esa línea. Me quedo ahí. Gracias, Lea. Gracias, Benito. Gracias, Benito. Sí, sigo con las preguntas. Voy a leer las dos siguientes, que son, primero Gaby pregunta, ¿cómo seguir siendo fuente de acompañamiento, articulación, manejo de redes frente a situaciones que afectan a la salud mental o casos de violencia intrafamiliar? En Perú, 800 casos de los 3.000 registrados en esta época de emergencia han sido hechos por menores de edad. Acordémonos que una de nuestras causas ahí también el buen trato, la convivencia escolar, ¿verdad?
Y hago la otra pregunta al tiro, Benito, para ti. ¿Cuáles son los mayores retos que afrontará América Solidaria después de esta crisis, teniendo en cuenta los conflictos sociales y económicos que dejará? Benito. En relación a lo que nos pregunta Gabriela, le mando muchos saludos a Gabriela. Yo creo que lo primero hay que articularse, Gabriela, con la UNICEF y con el Instituto de Infancia, no sé cómo se llama en el caso de Perú, y ver qué es lo que están haciendo ellos. Yo había recomendado ya hace tiempo, cuando partió esto, hacer una campaña a través de cuando comenzaron las primeras cuarentenas en Chile, hacer una campaña a través de los medios de comunicación, para poder colaborar con los padres para que tengan actividades con sus hijos dentro de la casa, ¿ya? Particularmente a través de la televisión. No toda la gente tiene acceso a internet, ¿no es cierto? Pero que la televisión nos pueda ayudar a ir haciendo actividades dentro del hogar y que bajen la tensión, que se reemplacen los padres cuando están ambos. En el sector de pobreza generalmente está la presencia uno, pero hay otros adultos, ¿ya? Pero uno no lo puede hacer solo. Y América Solidaria, en el caso de Perú, lo tiene que hacer con otros. Ver qué es lo que están haciendo otros y sumarse a lo que están haciendo otros. Y si no se está haciendo nada, provocar que se haga, pero desde también los otros, que son los más grandes, los que tienen mayores posibilidades de impactar a la ciudadanía en general. Los retos, ¿no es cierto?, de América Solidaria, bueno, yo veo un reto tremendo que va a venir con la migración. La migración va a quedar muy mal después de esta crisis, ¿ya? Aquí en la comuna donde estamos, ya muchas de las personas de Haití perdieron el trabajo en estos días, lo que no había ocurrido en el pasado. Entonces están las primeras semanas complicados ya de no tener alimento, porque sus trabajos eran informales, no eran los trabajos formales. En Chile no hay tanto trabajo informal, pero igual sigue siendo un problema grave para las personas en situación de pobreza. Había migrantes que ya estaban ubicados con carros, por ejemplo, o en venta en las esquinas, algo que originalmente estaba ocupado por chilenos y chilenas, pero que hoy día ya había migrantes dentro mismo de la población, de lugares de pobreza, como al lado de la casa de nosotros. Bueno, esas personas hoy día tienen muy poco trabajo, ¿ya? Y eso va a aumentar, por supuesto, los conflictos sociales, ¿ya? Y eso hay que trabajarlo, bueno, después de la crisis dentro de la estructura escolar con niños y jóvenes, involucrarse allí, y me imagino yo que vamos a tener que hacer un repensar cómo involucrarnos más fuertemente con las comunidades migrantes que están en nuestros países. Por ejemplo, en el caso de Chile, ya directamente con comunidades haitianas, que yo creo que van a ser las más golpeadas también por la barrera idiomática, y por su color de piel, porque en el fondo el color de piel también ha marcado mucho las expresiones de xenofobia que hemos tenido, que no han sido tan abundantes, pero que han afectado a algunos colombianos, haitianos y dominicanos. Ahí Benito también nos dejó algunas lecturas recomendadas, están en el chat, y preguntan, Constanza pregunta, ¿qué podemos hacer como jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Querías decir algo, Benito? Voy a agregar después más lectura, Lea. Sí, voy a agregar más lectura. Mañana voy a seguir agregando, ¿ya? Para recomendarles. Buenísimo. Gracias. Ya, dale nomás. Pregunta, dice Constanza, ¿qué podemos hacer como jóvenes en esta crisis para ayudar a la sociedad? Matías Montenegro de Chile nos dice, hola, la crisis también ha abierto la posibilidad de que se incluyan temas en el debate público, como la renta básica universal, o el debate de la privacidad, libertad versus el control y monitoreo de los estados, o la promoción comunitaria en esta situación especial de encierro. ¿De qué manera podríamos aportar en dichos debates desde América Solidaria? Dejo con esas dos y sigo después con la siguiente. Adelante, Benito. Bueno, tanto para Matías, Constanza y para todos, yo creo que primero los jóvenes tienen en las redes que dar sus opiniones contundentes en relación a la construcción de un modelo que nos ha generado mayor adversidad para enfrentar la crisis, ¿ya? Y yo creo que eso, bueno, hay que evidenciarlo. Me gusta lo que dice Matías, ¿no es cierto?, la renta básica universal, ¿ya? Yo creo que también es un tema que uno lo puede meter y conversar ahora. En el caso de Chile algo se había estado conversando previamente, que era muy incipiente, pero se puede hablar de esto.
Y también yo creo que los jóvenes, bueno, también pueden hacer un llamado que en la post-crisis, más allá de los diagnósticos o de lo que podamos enunciar para cambiar de la sociedad, bueno, ojalá haya más jóvenes que se involucren en esas transformaciones sociales. En Chile tuvimos la triste experiencia de un grupo pequeño de jóvenes que estaba en 5º año de medicina y que se rehusó a ser parte de los operativos que están realizando ya en Chile y estar dispuesto a trabajar en emergencia, lo que nos avergonzó, por supuesto, a todos como sociedad y al rector de esa universidad. Entonces yo creo que los jóvenes que han tomado conciencia, como nos recordaba nuestro gran amigo, ¿no es cierto, José?, que al final esos jóvenes, yo creo que son los que pueden llevar también a tomar mayor conciencia en la sociedad de las transformaciones que debemos hacer. Y nosotros, como suelo repetir, no trabajamos en la medida de lo posible, trabajamos en la medida de lo imposible. Cuando se nos dice que no se puede hacer, bueno, ya estamos para demostrar que con las personas, con las comunidades sí se puede hacer. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí, bueno, ojalá abrir un diálogo entre hoy día, mañana, pasado, a lo mejor puede surgir un diálogo entre nosotros que nutra a todos nosotros, que nos permita también comenzar a tener un discurso común. Hoy. También desde Perú, Cristian nos dice que en Perú hay una organización que trabaja con contención de salud mental, It's Get Better. En Chile se llama Todo Mejora. ¿Ya? Hay algunas también links a más bibliografía interesante. Y CEDOW nos dice, como parece obvio que esta crisis una vez más ha expuesto las desigualdades que existen entre países, entre las diferentes clases sociales dentro de los países, ¿crees que la postura de América Solidaria como sistema y actor de la sociedad civil a través de sus acciones debe mantenerse tal cual o cambiar de estrategia de intervención? Y después le vamos a dar la palabra a una Para cambiar de persona. estrategia. De todas maneras va a cambiar de estrategia. Si esto nos tiene que hacer cambiar y seguramente nos va a hacer repensar. Ya América Solidaria estaba repensando su manera de trabajar. Y ya los equipos estaban viendo una manera distinta también de involucrarse, de organizar el equipo, la responsabilidad. Bueno, esto nos cuestiona nuevamente, nos cuestiona a cada uno de nosotros. Y creo que todos tenemos que alimentar esa manera de ser América Solidaria. Como suelo señalar, América Solidaria se cofunda permanentemente. Todos somos cofundadores de América Solidaria. Esa es la dinámica de América Solidaria. Entonces, por supuesto, vamos a tener una muy buena planificación estratégica, un muy buen trabajo, pero eso, dadas las circunstancias del sufrimiento de las personas, hay que replantearlo, analizarlo. Hoy día estamos en un periodo de pensar lo que va a pasar en los próximos años, y bueno, y producto de la crisis social que tuvimos el año pasado, particularmente en Chile y en otros países, y de lo que ocurrió con el coronavirus, seguramente eso va a impactar esta planificación también. Así es. Pidió la palabra Daniela Lavalle. Adelante, Daniela. Hola. Hola a todos, especialmente a Benito, que es un agrado poder escucharlo. Mi nombre es Daniela, yo soy de Melipilla, Santiago de Chile, y más que nada es como poder entregar una sugerencia de lo que nosotros como jóvenes estamos haciendo acá en la comuna. Post estallido social del 18 de octubre, un grupo de jóvenes nos reunimos para poder actuar en relación a las marchas, y ahora, como no es posible salir a marchar, nos quisimos unir nuevamente para ver qué podríamos hacer, porque obviamente la idea no es quedarse sin poder ayudar a quien más lo necesita. Y nos juntamos todos y hicimos una estrategia de poder ayudar, por ejemplo, a los adultos mayores, a las personas embarazadas y a los niños, en donde un grupo de personas de diferentes profesiones está interviniendo de la forma que sabe. Por ejemplo, un grupo de personas, esto es todos a través de WhatsApp o de Zoom, por ejemplo, un grupo de personas se dedica netamente a buscar gente que pueda recolectar
o ir a comprar útiles, por ejemplo, de aseo para la gente, ir al supermercado, y después nosotros ya teniendo una lista, por ejemplo, de las personas mayores de edad que viven en nuestra comuna o en nuestra villa, dependiendo de las poblaciones, nosotros le vamos a comprar a las personas adultas y después se lo vamos a dejar a la casa. Un grupo de profesores, por ejemplo, está haciendo algunas guías. Quien puede imprimir o que tenga acceso a impresoras, las imprime y después le vamos a dejar a los niños que no tengan acceso a computador o a impresora, se las vamos a dejar a la casa. En mi caso, que soy trabajadora social, con una colega y con otra persona que es psicóloga, estamos prestando orientación en relación a violencia intrafamiliar, también por teléfono, por WhatsApp, entregando datos que hay mucha gente que a lo mejor no sabe dónde puede denunciar. Personas de salud están haciendo también curaciones de forma gratis a personas que a lo mejor están postradas y no pueden salir de su casa. Quizás es algo súper básico, pero lo manifiesto porque siento que se ha dado algo súper bonito entre nosotros como comunidad. Melipilla es una ciudad que es relativamente urbana, pero tiene mucho de rural. Entonces, nos hemos ido conociendo, quizás muchos no conocíamos a nuestros propios vecinos, no conocíamos a la gente de la esquina, a la abuelita que vivía sola y que nos necesitaba, y siento que lo comento porque puede servir para otras personas que a lo mejor pueden usar solamente el teléfono o el computador. Entonces, solamente quería comentar como mi estrategia y que nos ha servido mucho. Eso. Muchas gracias, Daniela. Súper buenos ejemplos, saltan por todas partes. Leo otras intervenciones. Ender nos dice, hola, toda esta situación nos ha hecho ver que existen problemáticas que de cierta manera se invisibilizan en la sociedad. ¿Han considerado la expansión de las causas o líneas de trabajo en la organización con el fin de brindar un acompañamiento y desarrollo integral a la niñez sin dejar temáticas importantes como el componente ambiental a un lado? Y leo la siguiente. Esta crisis, nos dice Cristian Alejandro, esta crisis no solo nos invita a una reflexión frente a los modelos económicos predominantes y la desigualdad, distribución de la riqueza. Hoy tenemos desafíos de poder contribuir desde el trabajo comunitario a los cambios sociales y más aún poder tener una nueva discusión frente a la necesidad de mejoras en los sistemas de salud, como la salud pública debe ser priorizada como política pública. Eso. Benito. Sí. ¿Ya lea? ¿Sí? Sí. Ya. La de Cristian, ¿no es cierto? Sí, lo de Ender, más arriba, lo que pasa es que Ender me la escribió en privado. No, lo de Ender así no que lo la voy a... tengo. Sí. La que sale como mía abajo era la de él, que me la había pasado Ya. en el chat privado. Ya. Sí. Bueno, respondiéndole a Ender, siempre estamos abiertos. Yo creo que no podemos estar cerrados. Nosotros partimos con distintos grupos de personas, distintos grupos etarios cuando partió América Solidaria, respondiendo a las necesidades de la comunidad. Y hay que estar abierto a eso, de todas maneras. Con causa nos ha demostrado, bueno, que las causas en las cuales están involucrados los jóvenes son muy variadas. Entonces, hay que estar con el radar dispuesto a poder saber lo que está pasando en la comunidad. Y me cuelgo de eso, de Ender, para también responder a Cristian reflexionar al comentario de Cristian, que sin lugar a dudas nos ha costado mucho enfrentar la mejora del sistema de salud y la salud pública. Quería recordarles que recién estamos en un 2.2% del gasto social de los gobiernos centrales destinado en relación al PIB, ¿no es cierto?, como porcentaje del PIB, destinado a salud. Imagínense ustedes, solo el 2%. En educación hemos involucrado cerca del 4%, ¿ya?, en toda Latinoamérica. En el caso de los países de América del Sur, la educación se ha comido también gran parte, ya está sobre el 6%, y la salud sigue en un 2.6%, siendo todavía, la educación llega a 3.8% y la salud llega a 2.6%. Y el gasto en protección social ha aumentado crecientemente en los países de América del Sur, con transferencias monetarias directas. Pero no hemos tenido un aumento tan consistente y permanente en la salud. Y eso
bueno, el caso específico de Chile nos llevó también a traspasar al mundo privado parte de salud, bueno, dándole mayor fragilidad todavía al sistema público de salud, ¿ya? Y eso, por supuesto, requiere una reflexión, una discusión. En un tiempo tuvimos un espacio privilegiado para la salud dentro de América Solidaria, producto del trabajo que realizábamos en Haití, que nos impactaba fuertemente. Y esto puede llevar a replantear, ¿no es cierto?, el involucrarnos más intensamente. Bien, muchas gracias. No sé si hay más preguntas o alguien que quiera hacer alguna reflexión o algún comentario. Dejo la palabra abierta un minuto. Si no, le devuelvo la palabra a Benito para que también ya nos dé algunos. ¿Puedo participar? Yo quisiera aportar un poco. Catherine. Catherine, luego Jessie. El micrófono es para ustedes. Catherine primero, cortito para que alcancemos todos. Adelante. Ok, muy bien, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Andrea? Perfecto. Sí. Todos te escuchamos. Yo quería compartirles que de verdad es para algunos estar difícil en las llamadas, en las conferencias, porque hay muchas responsabilidades que asumir, ¿verdad? Pero me da mucha esperanza ver a todo el mundo tan atento, con un mensaje tan esperanzador. Algunas compañeras que están en la llamada con sus bebés, o sea, es increíble que aún nos demos tiempo para construir los espacios de confianza y sentir que nos acompañamos todos. Entonces, eso me ha llenado mucho hoy y gracias por el tiempo. Gracias, Jessie. Perdón, gracias, Catherine. Jessie. Bueno, pues yo soy Jessie, soy de la de la segunda generación con causa y soy de México. Y pues nada más, no sé, creo que me da como hasta ganas de llorar porque creo que, bueno, al menos en México, sí o sea, yo creo que los otros países de Latinoamérica están en una situación similar, pero en México, o sea, la forma en la que se ha enfrentado el coronavirus es bien preocupante. O sea, acabamos de entrar en contingencia un día antes de entrar en emergencia sanitaria. O sea, fue como algo bastante, pues no sé, se afrontó de muy mala manera como esta emergencia, y pues la verdad es que sí se está haciendo muy, muy de lado a todos estos sectores, pues los estratos sociales más bajos pues sí, de la población, ¿no? Y pues la verdad pues no sé, me causa mucha emoción y pues como mucha esperanza ver que no solamente estamos trabajando como aquí en México. O sea, en lo personal, en los proyectos que yo tengo, hemos hecho como todo lo posible por digitalizar todo, que pues creo que es la forma más eficiente de compartir ahorita las cosas, pero pues muchas gracias por como que brindarnos esa esperanza y siempre estar como ahí como para apoyarnos y para motivarnos. Y pues creo que puedo hablar como a nombre de todos los chicos con causa. Verdaderamente ustedes nos inspiran y nos motivan bastante para seguir con nuestro trabajo. Gracias. Sí, es bonito esta reunión sentirse muy acompañado, muy en la misma. Constanza nos dice, respecto a la reunión sobre generar un discurso común, los jóvenes de generación con causa de años anteriores, ¿podemos participar? Estoy segura que sí. Quizás Mane quiera responder a esa pregunta, muy cortito. Sí, claro que sí. Los jóvenes del Concausa ya son gran parte de lo que hemos ido armando en torno a la contingencia del COVID. Estamos con el equipo de comunicaciones armando una campaña, estamos viendo cómo desde los proyectos los jóvenes arman desafíos para motivar las causas dentro de los hogares y para generar comunidad con las familias, así que han estado como muy presentes los y las que están dentro del movimiento. También generando cambios desde sus propias comunidades. La gracia del Concausa es que tenemos a los jóvenes repartidos efectivamente en esas comunidades, tienen mucha llegada a otros adolescentes, así que estamos viendo también con ellos y con ellas como
todas las oportunidades que se abren de trabajo. También viendo, como decía la Vero, de forma súper puntual el tema del autocuidado, de la salud mental, estamos ahí como encima de esos temas para ir acompañando y para ir generando material que los acompañe también. Estamos como en eso. Y sí, definitivamente uniéndolos a estos equipos de trabajo para generar relatos, vamos a generar un video donde ya sabemos más o menos cuáles van a ser los adolescentes que van a participar, entonces estamos como armando ahí, vinculándonos con la red de jóvenes. Perfecto, gracias, Mane. No hay más preguntas en el chat, entonces yo quiero devolverle la palabra a Benito para que nos diga algunas reflexiones finales. Benito. Ya, Lea, sí, se había caído la señal acá, pero ya volvió. Bueno, la primera reflexión es agradecerle que nos demos el tiempo, más de 80 personas, de estar entrelazados de distintas realidades, en distintos países, y poder conversar. Yo creo que esto demuestra la fuerza que podemos movilizar cada uno de nosotros en nuestro entorno para reflexionar. Este es un tiempo de reflexión y de acción. Y si no reflexionamos, la acción a lo mejor no nos va a ayudar a transformar la realidad y dentro de unos años más vamos a estar frente a lo mismo. Entonces, hoy día, mañana, pasado, el tiempo que destinemos cada uno de nosotros, aprovechemos lo más posible. Y los invito que no tengan vergüenza, que cada uno de ustedes, si tiene lectura, tiene video, los puede compartir a través del chat. Todos necesitamos alimentarnos unos de otros, y en esto no hay edades. Yo puedo ser muy viejo y a lo mejor uno de ustedes muy joven, ¿no es cierto? Y darme un alimento que no tengo en este momento, ¿ya? Y aportarme algo que me ayuda también a reflexionar desde la realidad de una persona de otra edad en otro contexto. América Solidaria, como siempre dice el Seba, es un enredo. Y este enredo lo estamos armando nosotros. Y aprovechemos aquí este enredo sea bien enredado para que tenga después también miradas de todas las personas y no solo de unos pocos. Así que muchas gracias. Gracias, Benito. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera cita de los conversatorios de América Solidaria. Les recuerdo que mañana va a estar Leonardo Moreno, que es quizá uno de los hombres que más sabe de nuestros temas en Latinoamérica, uno de ellos. Va a ser un lujo tenerlo, nos va a hablar de pobreza y enfoque de derechos, también sobre pobreza multinacional, esa línea. Así que muy invitados, mismo canal, misma hora. Muchísimas gracias, Benito, qué ganas de poder escucharlos a todos y haber tenido más conversa, pero para mañana será. Muchas gracias. Ahí pongo el video para despedirme. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, Benito. Adiós, chao. Adiós a todas. Chao. Adiós a todos. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, bye. Adiós desde Perú. Chao. Todos desde Uruguay. Chao. Chao. Gracias, Alex. Suerte, compañero. Gracias. Chao, chao. Chicos. Chao, Benito. Chao, chao. Chao. Grandilea. Gracias, Alex. Estuvo súper bien. Todavía están ahí los chicos. Yo estaba como en otra página. Todavía. Qué bueno. ¿No se quieren ir? No, pues. No se quieren ir, que no va a ser